Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Mariano Gamburino Espinosa, estudiante de la maestría en Psicología Clínica y Salud de la Universidad IEXPRO. Eh, la siguiente presentación consiste en un caso clínico. Eh, y pues bueno, para dar inicio, eh, cabe mencionar que el presente caso es de un paciente referido por el médico general de su centro de trabajo por una crisis de ansiedad. Fue referido para evaluación psicológica y determinar eh, a qué se debía dicho cuadro de ansiedad. Cabe mencionar que se presentarán datos generales de la información por cuestiones de confidencialidad del paciente y dicha presentación es con fines académicos. Daremos inicio. Entonces, un caso clínico. ¿En qué consiste la parte de un caso clínico? El caso clínico, pues bueno, tiene como característica el reunir información a través de una serie de entrevistas para hacer recolección precisamente de información y posteriormente esta se vaya evaluando y no únicamente a través de recolección de información a través de entrevistas, sino a través de la evaluación de instrumentos este, de carácter eh, pues de carácter psicológico para tener un marco de referencia y poder dar, crear una hipótesis mediante la cual podamos dar un inicio o el inicio a una intervención eh, psicológica. Y pues bueno, si bien existen diferentes clasificaciones para el estudio de los casos que pueden ser factuales, interpretativos, evaluativos, en el caso con este paciente trabajamos de forma pues factual porque se hizo el registro de toda la información, se creó el perfil. Dentro del perfil también se evaluó la parte de la cognición, de los hechos, también fue evaluativo, pues a través de la evidencia, el retrato, la discriminación de información o datos que no eran relevantes para el armado de caso y también trabajar mediante un juicio. Esto nos permitió tener un enfoque más claro y justificar precisamente pues toda esta información del paciente en donde qué es lo que pudimos observar. De primera instancia, el paciente presenta esta crisis de ansiedad, como se los compartía, en donde presentó algunos rasgos, pero no contaba con las características con base en el DSM-5 para poder argumentar que tratara de un cuadro de ansiedad este, que estuviera pues eh, presente o habláramos ya de un trastorno de ansiedad per se. Aquí, mediante la recolección de la información, es importante y cabe mencionar que debemos de seguir una metodología. El fin o el propósito de un estudio de caso es hacer esta interpretación mediante la evaluación y también sintetizar toda la información, que fue lo que hicimos con este paciente, el cual presentó esta crisis de ansiedad y mediante la evaluación, el análisis y la evaluación que se hizo pues bueno, fue un cuadro de estrés que detonó en esta crisis de ansiedad. ¿Qué fue y qué nos ayudó a explicar, pues, qué fue lo que sucedió? Pues, para armar los casos
y con este paciente en particular recurrimos a el método cualitativo, ¿sí? A través de esta metodología logramos y de una serie de elementos como la anamnesis, como el familiograma, logramos identificar, pues bueno, toda la historia del paciente a través de diferentes entrevistas, no fue en una sola sesión, insisto, de forma cualitativa, que nos ayudó a determinar en qué punto o qué fue el detonante para que este paciente llegara a esta situación o a derivara en este punto de la crisis de ansiedad. Pues bueno, inicialmente el paciente nos comparte que una vida dentro de las diferentes etapas, ¿sí? En este análisis cualitativo, nos lleva al punto de hacer este análisis como se dice, un análisis fundamentado eh, mediante un proceso que sea objetivo para la identificación. ¿Y qué identificamos aquí en este paciente en las diferentes etapas de su vida? En la niñez, una niñez convencional dentro de lo que fue su contexto y el ambiente en el cual se desarrolló y se desenvolvió. Eh, con su familia, sin ninguna variable de alto impacto, salvo, pues, y bajo un modelo tradicional de los años 80, en donde, pues, bueno, se hace presente el modelo heteronormado, la mamá se dedica a la crianza, de los hijos, el papá, es el proveedor, sí, hay una ausencia, pero una ausencia, emocional en el sentido de la figura paterna, y pues bueno, todo se recarga a la figura materna. Él es el segundo de 5 hermanos, y pues bueno, también al ser el único varón, pues bueno, podemos decir que a través de las creencias y los constructos sociales, en él recae parte de una responsabilidad como único varón del seno familiar por esta ausencia emocional del padre. Aquí es importante que debemos de ser cuidadosos en esta recolección de la información, si no, puede colarse mucha información o llenarse de tantos detalles que nos podríamos perder. Por esto, con este paciente en particular, utilizamos los diferentes instrumentos, si bien como el análisis funcional de la conducta, pero también el familiograma, a través del cual logramos estructurar o se logró estructurar una radiografía más clara y más objetiva del por qué se encontraba en esta situación. Pues bueno, él nos relata esta infancia tradicional, preadolescencia y adolescencia también, donde algo que debemos de rescatar mediante esta recolección de la información fue que él ingresa al seminario a muy temprana edad y se mantiene durante 14 años en el seminario. ¿Qué es lo que sucede durante toda esta recolección de la biografía y durante toda esta narrativa de la información? Pues bueno, se viene haciendo este análisis para darle una construcción y una significación para poder crear el, el caso, poder construir el caso, mejor dicho, pero a su vez llegar al punto de una impresión diagnóstica clara y a través de la cual se logra hacer una intervención eficaz y eficiente para el paciente. Dentro de esto, de todo este trabajo, es importante resaltar que debemos de ser cuidadosos en el método que vamos a seleccionar y tener la claridad que la metodología no significa ser cuadrados, sino es un marco de referencia para trabajar mediante una estructura, ¿sí? Y a través de esta estructura contemos con un eje que nos ayude como guía para saber cómo y hacia dónde nos debemos mover. El paciente, pues como comentaba,
estuvo durante 14 años en el seminario y a través de esta experiencia del seminario, él vivió una represión de su sexualidad, de su identidad en cuanto a sexualidad mediante el celibato y un voto de castidad, porque así se requiere. Pero fueron 14 años de exposición, lo cual, pues más allá de crearse, de formarse una creencia, se forma un esquema, pero un esquema de privación. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, posterior a los 14 años de estar este paciente en la parte de ¿cómo se llama? Pues de exposición a este ambiente de control y de subyugación, y no dicho en el mal sentido de la palabra, sino porque así lo requería el contexto en el cual se encontraba. Pues bueno, después de los 14 años deja el seminario, retoma la vida convencional o civil, se casa, pero pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se casa, tiene un choque con su identidad o con la parte de su sexualidad, la cual no la había trabajado y le generó culpa, ¿sí? Dicha culpa, pues lo mantuvo en una situación de estrés constante y con algunos cuadros de ansiedad aislados, no constantes, pero que se fueron acumulando y derivaron en esta crisis de ansiedad. ¿Qué es lo que se pudo indagar a través de, pues bueno, la recolección de la información, a través del análisis, de la evaluación de la misma, que en sí el paciente no presenta, como les comentaba, un cuadro de ansiedad como tal, sino que fueron diferentes o son diferentes los elementos que lo llevaron a esta situación, pero en sí lo que él tiene un conflicto en su identidad sexual, la cual, pues bueno, negó durante muchos años por el contexto religioso en el que se encontraba, hubo una supresión de líbido y pues lo que tiene que trabajar es el verse e identificarse como un ser sexual en el sentido que la sexualidad forma parte de su naturaleza. Eh, lo que se propone aquí es a través de una intervención, ¿sí? Para que logre conectar, es decir, a través de las diferentes reflexiones y trabajo en las sesiones, logre el insight para llegar a este punto de conciencia y aceptarse como un ser sexual y parte de su naturaleza. Dentro de la impresión diagnóstica, pues bueno, también que se trabajará la intervención en donde, pues bueno, se propone la comunicación asertiva, un uso del lenguaje equilibrado, enfocado todo a la sexualidad. También el aprendizaje, ¿sí? Del significado de la sexualidad y cómo se condiciona a través de los constructos sociales, la diferencia entre sexo y sexualidad, también la interpretación que se hace desde el enfoque psicoemocional, moral y social. También a través de algunas técnicas, la desensibilización al concepto de sexualidad y pareja, el ciclo del acto sexual en cuanto a sus diferentes etapas, los roles, deseos, fetiches, fantasías, etcétera, viendo estos como recursos o como herramientas, y conforme vayamos avanzando, hará una revisión de avances y retroalimentación de lo que hemos trabajado. Reitero, en sí el paciente no presenta y con base en o el cotejo de los síntomas y los rasgos, así como de la prevalencia de estos, en el DSM-5 no hay un cuadro de ansiedad o un trastorno de ansiedad como tal. Sin embargo, sí se identificó esta falta de identidad sexual como parte de su naturaleza, la cual está creando estos conflictos que lo llevan a situaciones de estrés, problemáticas con la pareja, precisamente que derivan en el estrés y que se van acumulando porque no les ha prestado la atención y que están derivando en estas crisis de ansiedad, insisto, muy eventuales, ya que se han presentado una vez
al mes, o en algunos casos pueden pasar hasta 2 meses sin que haya crisis de ansiedad. Pero el estrés está presente y la incomodidad con su eh, identidad sexual, pues bueno, sí es prevalente o prevalece en la relación de pareja. Es lo que se trabajará y pues bueno, con esto cierro remarcando la importancia que la construcción de un caso conlleva toda esta metodología no cuadrada, pero sí sistemática, porque nos ayudará a tener una visión más clara y a su vez contar con la objetividad dentro de lo posible para poder hacer la identificación, evaluación y diagnóstico del paciente y posterior una intervención, pero una intervención, eh, si bien no lineal, pero que lleve un curso claro y que le dé los elementos al paciente, así como las herramientas para poder aplicar y subsecuentemente logre el equilibrio en su vida general y dentro de su ambiente o en los diferentes contextos, como en el caso particular de este paciente con su sexualidad. Con esto concluyo, les doy las gracias y quedo a sus órdenes.